Bueno, nosotros tenemos buenas noticias y es que ya sabemos que viene el aguinaldo y por supuesto que nos llenamos de alegría, pero también saltan algunas dudas y preocupaciones. ¿Será que si tengo alguna deuda? ¿Será que si me cobran la pensión? ¿Será que me quitan el aguinaldo? ¿O porcentaje del aguinaldo me lo pueden rebajar? Bueno, eso es lo que vamos a abordar hoy y el abogado Alejandro Trejos nos explica sobre el tema. Buenos días, abogado, gracias por acompañarnos. Buenos días, Verónica. Bueno, llega ya la Navidad aquí a Giros, entonces de igual manera creo que el aguinaldo ya viene de camino también. Correcto. Ahora, ¿hay alguna deducción que se pueda hacer de ese aguinaldo? En realidad, Verónica, el aguinaldo junto con las vacaciones es uno de los derechos irrenunciables en nuestra legislación laboral. Eso implica que existe una serie de protecciones contra cualquier tipo de rebajo, sea por ejemplo por préstamos, por impuestos. Entonces, en principio, uno debería recibir su aguinaldo íntegro, sin ningún tipo de rebajo o deducción. Pero ¿hay alguna situación particular? Por ejemplo, una pensión alimentaria atrasada. ¿Se vuelve el aguinaldo ese objeto de, ok, usted debe tanto, se lo vamos a rebajar del aguinaldo? El caso de las pensiones alimentarias es uno donde, por ejemplo, los abogados de familia no nos ponemos de acuerdo con los de trabajo, pero en principio, cuando hay una orden de un juez que impone la obligación del pago de pensión alimentaria, ahí de una vez se establece la 13ª cuota al año por el tema del aguinaldo. Entonces, la empresa estaría obligada a hacer de una vez la deducción o el pago al juzgado de familia que se trate sobre el tema del aguinaldo, ¿verdad? Entonces, no es que la empresa decide si yo lo rebajo o no lo rebajo, debe haber una orden de un juez para hacer ese rebajo y normalmente si esa orden está ahí, pues puede deducir hasta un 50% del monto del aguinaldo. Entonces, sí, es alto y bueno, si además, como dices, la persona está atrasada en algunas cuotas, podría ser también que termine respondiendo por esas cuotas atrasadas, además de la cuota del aguinaldo. Entonces, ahí sí se puede tocar el aguinaldo. Es la única excepción que plantea casi que nuestra legislación. Fuera de eso, pues bueno, depende, muchas personas tal vez nos gastamos el aguinaldo desde antes de que lo hayan depositado y bueno, ahora salen muchas promociones, a veces la asociación solidarista, entonces ya esos serían acuerdos privados, contratos privados donde yo consentí que, y no sé... Que se me rebaje del aguinaldo en su momento. Correcto, y eso principalmente ocurre a lo interno de la empresa con la figura, perdón, de la asociación solidarista. Pero ahora, por ejemplo, si yo tengo una deuda con el banco, la casa, el carro, tarjetas de crédito, ¿podría ser el aguinaldo el que salga a responder? En principio, ese tipo de embargos no proceden sobre el aguinaldo, ¿verdad? Y la única manera pues sería que la persona, que en este caso es deudora, pues tal vez de buena fe pues se presente con el pago de una parte, digamos, del aguinaldo para responder por sus deudas, pero no podría hacerse obligatorio. Es decir, no podría el banco, la entidad financiera, solicitarle, por ejemplo, a la empresa que en lugar de depositarle al trabajador, haga el depósito pues a una cuenta de la entidad, ¿verdad? Eso no procedería. Y si fuera el caso, el trabajador puede reclamar, por supuesto, para recibir el 100% de su aguinaldo. Ahora, si es dentro de la empresa, si yo como trabajador, no sé, estaba manejando un carro y lo choqué o algún activo de la empresa por mi culpa, se ve dañado, ¿puede la empresa rebajar parte de ese monto o un monto total de mi aguinaldo? Este tipo de temas, Verónica, es tal vez de los que entramos un poco más en choque las partes, ¿verdad? El trabajador y quien le da empleo, porque se conoce el tema de lo que es el riesgo de empresa, es decir, el riesgo que yo como empresario asumo al momento de establecer un negocio, una tienda, ¿verdad? Y a partir de ahí, el trabajador en principio no debería pues verse afectado por cualquier tema, digamos, no sé, algo que se quebró, algo que se perdió dentro del establecimiento comercial. Salvo que existiera, digamos, pues llamémoslo así, una intención, una culpa evidente, no sé, el trabajador, una negligencia, me salte un procedimiento, algún tipo de cuidado, pues usualmente lo que se busca ahí es negociar con la persona, con el trabajador, para que reconozca parte de su responsabilidad. Pero como te lo menciono, es una negociación, digamos, no es algo que pueda ser impuesto, porque de serlo, más bien pues el trabajador podría establecer algún tipo de reclamo. Un tema que usualmente, no sé si me adelanto ahí, es que genera muchas dudas, es cómo se calcula el aguinaldo. Porque por ahí muchas personas escuchamos, es que es un aguinaldo más. Y comparando yo mi estado de cuenta, perdón, sí, un salario más. Entonces, comparando mi estado de cuenta con lo que recibí, y viene menos, voy a ir a reclamar, ¿verdad?
Sobre ese tipo de temas es importante saber que el aguinaldo se calcula sobre un promedio de salarios. Y cuando hablamos de ese promedio, es básicamente los salarios que yo recibí desde diciembre, desde el 1 de diciembre del año pasado hasta el 30 de noviembre de este año. Es decir, todavía faltan unos días para que entren a contar dentro del aguinaldo que vamos a recibir los primeros días de diciembre. ¿Qué se toma en cuenta para calcular el aguinaldo? Si sos un trabajador que gana comisiones, que gana bonificaciones, que gana horas extra, todo ese tipo de elementos que hacen variar el salario correcto se deben tomar en cuenta para hacer este cálculo. Y una vez que yo sumo todos esos salarios de diciembre del año pasado a el 30 de noviembre de este, los divido por 12. ¿Y ese es? Ese debería ser el monto que a mí me depositan y como acabamos de ver, como no proceden deducciones de ningún tipo, debería ser el monto completo. Ahora, si por ejemplo a mí me embargan el salario, ¿me pueden embargar el aguinaldo también? En el caso del aguinaldo, como veíamos, la única posibilidad de que esté grabado, digamos, embargado, sería por el tema de una pensión alimentaria, ¿verdad? Por deudas ordinarias, digamos que no podría procederse, dado que es un derecho, digamos, irrenunciable, es una indemnización, de hecho no es un salario. Ahora, usted decía que uno puede sacar su cálculo con lo que acabas de hablar, ¿verdad? Correcto. Si me llega incompleto, ¿qué hago? Si yo digo, no, aquí me faltan 100, 200 o 2,000 o 5,000, pero es mi dinero. Correcto. ¿Qué hago en ese momento? Claro, bueno, usualmente en estos casos partimos de un tema de buena fe, es decir, hubo un error en el cálculo. Entonces, sería importante hacer el ejercicio de preguntar cuántas personas pues calculan su aguinaldo y comparan lo que les da con lo que efectivamente recibieron. Debe ser muy poco el porcentaje. Pero si tenemos a alguien que hace ese cálculo y el resultado le da distinto, pues básicamente el primer punto de contacto sería evidentemente la empresa. Si es una empresa que tiene un área de recursos humanos, jefatura de personal, usualmente sería por ahí el área que hace el pago de las nóminas, de las planillas. Y si por ejemplo no logramos resolver esa situación ahí, usualmente para estas últimas semanas del año, el Ministerio de Trabajo establece campañas para asegurarse que los trabajadores reciban el monto del aguinaldo completo. Entonces hacen una especie de inspección muy rápida que va focalizada al tema del pago de aguinaldos y si en la empresa pues no se está haciendo el pago adecuadamente o no se está haciendo del todo, que lastimosamente en algunos lugares ocurre, esa sería tal vez la vía más expedita para poder hacerlo. Hacer el reclamo de eso. Correcto. Le agradecemos mucho su tiempo. Alejandro, un placer, como siempre. Vicente.